Cada lugar tiene sus leyendas urbanas. No importa a dónde vayas, siempre encontraremos alguna historia de miedo y mi pueblo no es diferente. Pero en mi pueblo, en lugar de una historia, tenemos una regla y es la única regla que todos siguen. Nunca, pero nunca debes silbar en el cementerio. A la edad suficiente para entender, pero lo suficientemente joven para creer lo cierto, mi padre me sentó en la sala de estar y me habló de dicha regla. Al principio me reí. Mi padre era conocido por ser un buen hombre alegre y gracioso, pero mi sonrisa pronto se desvaneció cuando el tono de su voz cambió a uno de inquietud y nerviosismo y mencionó lo siguiente. Sé que te va a sonar ridículo, hijo, dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, pero hay una razón por la que solo vivimos tú y yo en esta casa ahora. Necesito que me prometas que seguirás esta única regla. Por favor, por mí y por tu madre fallecida, nunca, pero nunca debes silbar en el cementerio. Su disposición sombría me llenó de pavor cuando mis ojos también comenzaron a sentirse un poco mojados. Pero no era tristeza por la mirada de dolor en el rostro de mi padre, fue por miedo. Años más tarde, cuando ya era adulto, mi teléfono vibró violentamente en mi mesita de noche, despertándome de una sacudida. Me froté el ojo dormido para ver mejor la hora y ver qué idiota me llamaría a las 3 de la mañana. Miré a mi pareja Day para ver si el sonido le molestaba, pero como era de costumbre, dormía como un muerto. Esa llamada era extraña. Rechacé la llamada y me di la vuelta. Una vez más mi teléfono comenzó a vibrar con una intensidad que provocó que la ansiedad subiera a mi pecho. Rápidamente me di la vuelta, tomé mi teléfono y me apresuré al pasillo. ¿Hola? Dije, pero el silencio me dio la bienvenida. ¿Quién habla? Todo permaneció en silencio, luego la estática se elevó lentamente como una manada de elefantes huyendo de un león. Inmediatamente terminé la llamada y comencé a caminar de regreso a la habitación cuando mi teléfono comenzó a temblar en mi mano. Era la llamada de un número desconocido de nuevo. Me di la vuelta y respondí rápidamente. «Quien quiera que sea se equivocó de número», susurré con un pequeño grito en el teléfono, consciente de quedarme callado para que mi esposa no se despertara. «¿Ángel? ¿Habla Ángel?» La voz tranquilizadora de un caballero que parecía mayor se arrastró a través de la línea, llamando mi mente con una mezcla de inquietud y alivio. «Así es, señor. ¿Puedo preguntar con quién estoy hablando?», dije molesto por la falta de respeto al tiempo de llamada ya muy tarde. «Soy el oficial Carlos. Lamento molestarlo a esta hora, pero necesitamos que regrese a casa de inmediato para identificar un cuerpo que se encontró ahí». Sus palabras no sonaban reales. Debió haber sido algún error. Permanecí en silencio mientras procesaba lo que acababa de decir. Me sentí mareado porque solo podía imaginar a una sola persona a la que tendría que identificar en esa casa. Obviamente ahora me encontraba en la casa de mi pareja en la que ya había estado viviendo desde hace tiempo. ¿Cuerpo? ¿De quién?, pregunté apenas por encima de un susurro y luego lo dijo. Las palabras que había temido desde que me mudé de esa vieja casa destartalada en ese pueblo olvidado por Dios. «Lo siento, Ángel, pero creemos que es tu padre». Me movía a la velocidad de la luz mientras empacaba mi maleta para prepararme para el viaje de 2 horas de regreso a mi pueblo natal. Terminé tomando una foto del tocador de mi papá mientras cerraba la puerta del dormitorio. Day ya me estaba esperando en el coche y nos marchamos todavía en pijama. Después de 2 horas habíamos llegado al viejo pueblo que no había visitado desde que mi abuelo había fallecido 5 años antes. Me invadió una sensación espeluznante que no había sentido en años y me estremecí sin saber lo que me depararía a la madrugada. El oficial Carlos nos indicó que fuéramos a la oficina de forenses en la esquina de la quinta y caminamos por el pequeño pueblo que parecía familiar. Pero ahora se sentía tan diferente. Cuando llegamos nos recibieron 2 policías, uno de los cuales era el oficial Carlos. Me abrió la puerta del coche y me pidió que lo siguiera con Day muy de cerca. Bajamos un tramo de escaleras hasta una habitación blanca y muy iluminada. La silueta deforme de un cuerpo yacía debajo de una sábana blanca manchada de rojo carmesí sobre una larga mesa plateada en el medio de la habitación. El lugar se sentía muy helado.
Un rostro familiar entró cuando reconocí al hombre que me ayudó en los tiempos difíciles con mi abuela después de que ella falleció. Sus ojos estaban llenos de tristeza mientras caminaba alrededor de la mesa plateada, de pie paralelo al oficial Carlos, Day y yo. Encontramos el cuerpo tendido a medio camino del cementerio. Por favor, debes comprender que esto va a ser muy difícil de ver, pero necesito saber si puedes identificar algo en el cuerpo que te recuerde a tu padre. Desafortunadamente no hemos podido ponernos en contacto con él. Mis ojos comenzaron a arder y mi corazón se aceleró mientras me acercaba un paso lentamente a la mesa. Day dio un paso atrás por respeto, pero no quería nada más que ella pusiera su mano sobre mis ojos como lo hacía cuando veíamos una película de horror. El forense retiró lentamente la sábana empapada de sangre. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y sentí que mis rodillas se doblaban mientras miraba lo que solía ser una persona con vida y muy alegre. Pero mi padre ahora estaba destrozado, irreconocible, sin vida. Parecía como si lo hubieran colocado en una picadora de carne y la única parte que no estaba absolutamente destruida era el brazo izquierdo. Lentamente me dirigí al lado opuesto de la mesa y ahí fue cuando lo vi. Cubierto de sangre seca, un brazalete de cuencas que le había hecho mi papá cuando era niño. Incluso después de tantos años, él nunca se lo quitó. Mi visión se oscureció cuando me derrumbé junto a la mesa, casi aterrizando en los restos de mi padre. Day y el oficial Carlos me acompañaron fuera de la habitación sabiendo que reconocía quién era. Mi esposa salió de una pequeña área común con un vaso lleno de agua mientras yo me sentaba en una silla que el oficial trajo de una habitación trasera. Mi mente estaba corriendo mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Quién le haría esto a mi padre? Él era muy querido en este pueblo, no tenía enemigos que yo conociera. Y después de 40 largos y trágicos minutos finalmente estaba listo para hablar. ¿Quién cree que le hizo esto a mi padre? Le pregunté al oficial Carlos que estaba frente a mí con tristeza en los ojos. No estamos seguros en este momento, pero... Sus palabras se desvanecieron cuando miró hacia otro lado incómodo por la ventana hacia el cementerio cercano acordonado con cinta amarilla de advertencia. Me quedé mirando con los ojos muy abiertos al oficial que parecía tener más información de la que me estaba dando. ¡Oficial! Me atraganté con mis propias palabras mientras la sonrisa de mi padre se abría paso en mi memoria. Ese es mi papá, por favor, tiene que decirme algo. Finalmente el oficial me miró y el miedo irradiaba de él. Indignado dijo lo siguiente: creemos que su padre pudo haber roto la regla. Él pudo haber silbado en el cementerio. La tristeza se convirtió en miedo mientras se convertía en ira cuando mi pecho arterial se elevó como un terremoto. ¿Ah? Tienes que estar jodidamente bromeando. Sisié con los dientes apretados. Esa es una historia que se cuenta para asustar a los niños pequeños para que no salgan después de la noche. Mi papá fue asesinado y ¿crees que la causante fue una historia de fantasmas? Sabemos siquiera si esto es jodidamente verdad. Mi adrenalina se disparó cuando me levanté rápidamente y me dirigí hacia la puerta empujando a Carlos que trató de agarrarme del brazo. Yo forcé mi brazo y salí corriendo al aire fresco de la mañana. Llevé a mi esposa mientras salíamos del estacionamiento y nos dirigíamos hacia la casa de mi infancia, pasando por el cementerio en el que mi padre murió horas antes. Me quedé mirando con asombro la cinta amarilla de precaución que recubría su perímetro cuando algo finalmente rompió mi trance. Parecía un hombre joven con un atuendo retro anticuado parado detrás de una de las lápidas más altas hacia la parte posterior del tramo. Mientras pasábamos me di la vuelta en mi asiento y él se había ido. Day cuestionó lo que estaba mirando, pero no tenía ganas de explicárselo. Nos detuvimos finalmente en el camino de entrada de mi padre. Su camioneta estaba estacionada en el mismo lugar en el que siempre la dejaba. Day agarró nuestras maletas mientras yo sacaba la llave de repuesto debajo de la alfombra en el porche delantero para entrar. Sentimientos felices regresaron cuando mi mente jugaba con los recuerdos de mi padre.
Pero esa película feliz fue rápidamente seguida por una sensación de tristeza cuando volví a la realidad de los eventos que acababan de suceder. Nos dirigimos a la sala de estar y me dejé caer en el sofá que parecía sacada de los años 70. Day se sentó frente a mí en el sillón reclinable de mi padre con cuidado de no tocar nada. Después de unos 15 minutos finalmente habló. Ángel, ¿puedo preguntarte una cosa? Finalmente miré hacia arriba sin haberme dado cuenta de que había estado mirando una mancha de humedad de agua en la mesa de café todo este tiempo. ¿Por qué al oficial Carlos le preocupaba tanto que tu papá silbara en el cementerio? Parpadeé con fuerza ante la pregunta y de repente Day se fue y fue reemplazada por una versión joven de mi padre. Sentí que mi corazón latía más fuerte mientras la habitación a mi alrededor se transformaba en el hogar de mi juventud, la casa alegre y brillante de mi infancia. Se sintió como si alguien finalmente presionara play en el control remoto cuando mi papá comenzó a explicar la única regla que tiene nuestra ciudad. Mis manos temblaron cuando me agarré del borde del sofá en anticipación a las palabras que traté de olvidar. Ángel, necesito que me escuches, es muy importante, ¿de acuerdo? Hay una regla muy importante en nuestro pueblo que todos deben seguir. Nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia debes silbar en el cementerio. Sé que sonará ridículo, pero hay una razón por la que solo somos tú y yo. El cementerio te hace ver cosas, versiones de personas que quizás ya no veas mucho. Inmediatamente después de que tú nacieras, tu mamá perdió a su papá. Y el cementerio le dijo que si ella le silbaba, él volvería a buscarla para que pudieran estar juntos. Mi corazón se aceleró cuando mi papá revivía la historia de cómo murió mi mamá, la mamá que nunca llegué a conocer y siempre soñé con tener. El dolor en sus ojos tenía un sentido que nunca entendí del todo cuando era niño. Necesito que prometas, Ángel, que seguirás esta única regla. Por favor, por mí, por tu madre, nunca silbes en ese maldito cementerio. De pronto volví a la realidad donde Day estaba sentada mirándome desde el otro lado de la mesa esperando una respuesta. Quise por Dios compartir con ella la regla, pero sé en mi corazón que no es verdad. Al menos eso es lo que me sigo diciendo a mí mismo. Los días pasaron en una neblina mientras hacía una llamada telefónica tras otra para comenzar a preparar los arreglos para el funeral de mi padre. A medida que se acercaba la noche, recibí una llamada donde el forense me necesitaba para completar algunos trámites. Le dije a Day que estaría bien por mí mismo y me dirigí al auto para regresar al otro lado del pueblo. Cuando entré en el estacionamiento y salí de mi auto, mis ojos se sintieron atraídos por el movimiento en el cementerio al otro lado de la calle. Allí vi al hombre con el que habíamos pasado unos días antes, todavía de pie detrás de una de las lápidas más grandes hacia la parte de atrás del lote. Se sintió como una presencia familiar enmascarada, con una mirada desconocida mientras me miraba. De repente me sentí invadido por un impulso imparable de ir hacia él. Crucé la calle hacia la entrada del cementerio, agachándome bajo la cinta amarilla de precaución. ¿Quién era este extraño tan familiar? Pasé con cuidado junto a las tumbas mientras me dirigía hacia la parte posterior del terreno. La mirada del extraño seguía clavada en mí. A medida que me acercaba me di cuenta de que este no era un hombre, sino una mujer de pelo corto vestido con una ropa de la era de los 70s con un corte de duendecillo que se deslizaba ligeramente hacia la derecha de su rostro. Ella era hermosa. Ella inmediatamente sonrió cuando me acerqué. La calidez de amor que ella llevaba me envolvió como si estuviera atrapado en una tormenta en una calurosa tarde de verano. Se sentía como estar en casa, ¡demonios! He esperado años para verte, mi querido Ángel, dijo la mujer familiar en un tono que calmó mi alma, la angustia y todo el dolor que había sentido durante los últimos días. ¿Era este un sueño? ¿Acaso todavía estoy en la cama en mi casa al lado de mi esposa? Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad y luego finalmente habló. Sé que extrañas a tu papá, chico.
Yo también lo extrañé, pero ahora podemos hacer que venga aquí y los tres podamos ser la familia que siempre has soñado tener. ¿Eso quieres, hijo? Quería extender la mano y abrazarla y nunca dejarla ir. Mi corazón se llenó de alegría ante la idea de tenerlos a ambos de regreso. No podía dejar pasar esta oportunidad. ¿Cómo logramos que venga aquí, mamá?, dije con el entusiasmo que tendría un niño después de que le presentaran un nuevo cachorro. Ella sonrió suavemente, llenando todo a mi alrededor con amor y luz. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y silbar. Silbar fuerte, él vendrá y escuchará tu llamado y finalmente estaremos todos juntos como familia, hijo. Cerré los ojos mareado con la idea de ver a mi mamá y a mi papá juntos. Fruncí los labios para hacer el silbido más fuerte que pude cuando otro silbido vino de repente detrás de mí. Abrí rápidamente mis ojos para ver el hermoso rostro sonriente de mi mamá contorsionado en un gruñido desconocido mientras miraba más allá de mí. Cuando me di la vuelta para ver quién arruinó este increíble momento, una ráfaga de aire helado subió por mi trasero y por encima de mi cabeza. Entonces vi una nube negra que envolvía al oficial Carlos. La criatura que antes era mi madre gritó de agonía mientras sus huesos se agrietaban y su piel se rasgaba mientras la nube negra recorría el cuerpo de Carlos. De repente salieron de la escena cuando una gran figura se apoderó de mi línea de visión. Él me condujo a la entrada del cementerio, sus manos presionaron firmemente sobre mis oídos para que no escuchara los horribles sonidos que emanaban detrás de mí. Cuando por fin logré salir del cementerio, los terribles sonidos detrás de mí se detuvieron. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido. Me di la vuelta para ver qué le había pasado al oficial Carlos, pero él se había ido. Lo único que quedó de él fue su cinturón y su gorra de policía. La mujer también se había ido. La figura que me salvó la vida también se había ido. Aturdido sin saber qué pasaba, regresé a mi auto. Me arrastré hasta el asiento del conductor y apoyé la cabeza en el volante tratando de reorganizar mis ideas. Inesperadamente, 3 golpes en mi ventana me hicieron levantarme. El forense sonrió alegremente mientras me indicaba que bajara la ventanilla. Me entregó un sobre grande y como si supiera lo que acababa de suceder, me dijo que llenara el papeleo en el interior cuando estuviera listo. Conduje de regreso a la casa de mi padre y me dejé caer en el viejo sofá con el sobre todavía en la mano. Della estaba en la ducha, así que pensé en seguir adelante y echar un vistazo a lo que necesitaba ser firmado. Le di la vuelta al sobre para dejar el papeleo en la mesa de café. Solo cabían 2 cosas que estaban muy mal. La primera fue la pulsera que le había hecho a mi padre cuando era niño. Ahora estaba limpia y restaurada a su color original. Era como si hubiera recobrado vida. Y el segundo problema era un papel doblado. Con las manos temblorosas desdoblé la nota. Prométeme, hijo mío, que nunca volverás a intentar silbar en el cementerio. Te amo demasiado y no quiero perderte. Este lugar aquí abajo es horrible, no tienes idea de lo que nos espera. Te amo, hijo, sé un buen padre de familia, ¿quieres? Con cariño, papá.